En 1898, un ocultista galés miró al grado 4 del signo de Aries y vio a un hombre rico, bastante engreído y cubierto de medallas. Ajá, una imagen muy potente. Sí, sí. Y luego, unas décadas más tarde, otro sistema astrológico observó exactamente esa misma coordenada espacial y vio una selva salvaje, caótica, llena de maleza. Un contraste total. Totalmente. Y ya para rematar la faena, en 1925, una vidente estadounidense se concentró en ese mismísimo punto del cielo y vio la imagen súper nítida de dos amantes paseando a solas por un sendero apartado. Menuda locura, ¿eh? O sea, bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy vamos a descubrir por qué el universo parece estar jugándonos una especie de broma visual. Sí, es que lo parece. Y sobre todo, ¿qué nos dice este enigma sobre nuestra propia necesidad de evadir la realidad? Que creo que es el fondo del asunto. Pues a ver, es un punto de partida fascinante, porque, por lo general, cuando la comunidad que estudia estos temas aplica una lente de observación sobre una coordenada exacta del zodiaco, pues se busca cierta uniformidad. Claro, lo lógico. Quienes conocen a fondo la cosmobiología esperan que la realidad arquetípica sea consistente, que tenga sentido. Pero aquí nos topamos con un muro de aparentes contradicciones que tiene tela. Exacto. O sea, nos reconforta la consistencia. Cuando uno se adentra en el análisis de los 360 grados del zodiaco, asume que un grado significa una cosa en concreto. Eso es. Así que hoy nuestra misión es desgranar este misterio. Y ojo, no vamos a leer un horóscopo genérico de esos de revista, sino que vamos a diseccionar un micropunto absolutamente exacto. El grado 4 del signo de Aries, el Cordero. Ese mismo. Y para hacer justicia a quienes ya dominan estos conceptos, pues no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a utilizar esas tres visiones que mencionabas al principio. Tres, digamos, autores o sistemas que observaron este punto en momentos históricos distintos. Tenemos a Charubel, que es el seudónimo de John Thomas. Sí, el galés. Exacto. Luego tenemos la bolasfera, de Antonio Borelli, pero que fue popularizada por Sefarial. Y, por supuesto, los archiconocidos símbolos avianos. De Elsie May Wheeler y Mark Edmund Jones. Esos mismos. O sea, estamos hablando de tres épocas y tres métodos súper distintos. Y el resultado son unas imágenes que, a simple vista, la verdad es que no tienen ni pies ni cabeza si las ponemos juntas. A simple vista, claro. Pero a ver, antes de entrar en las descripciones literales, necesito hacer un poco de abogada del diablo. Dispara. Para quien ya conoce la mecánica astrológica, Aries es el primer signo, fuego cardinal, regido por Marte. Es decir, es la chispa pura, el inicio absoluto de todo. Ajá. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué específicamente el grado 4 genera este nivel de disparidad visual tan bestia? Pues a ver, esa es precisamente la clave de bóveda de todo este asunto. Para entender por qué las visiones son tan sumamente distintas, hay que entender qué ocurre, a nivel mecánico, en ese punto en concreto. Vale. Aries, como bien decías, es el fuego primigenio. Imagina la rueda del zodíaco como un viaje de maduración. ¿Cómo crecer? Exacto. Los primeros grados de Aries representan el nacimiento, el grito inicial, ese instinto puro de supervivencia. Pero cuando llegamos al grado 4, la chispa ya se ha encendido y de alguna manera se ha estabilizado. O sea, ya no es la urgencia de nacer, es más bien la constatación de que uno ya existe. Exactamente. Has dado en el clavo. Es una energía incipiente, casi infantil, dándose cuenta de que puede simplemente ser. No tiene que luchar por salir, ya está fuera. Claro, qué interesante. Es una energía vital inmensa, que todavía no ha tenido tiempo de ser domesticada por las reglas de la sociedad, o por la empatía de los signos de agua, ni por la estructura de los signos de tierra. Ya. Es energía cruda, fuego libre. Eso es. Y el problema de la energía cruda es que, claro, dependiendo del cristal cultural con el que se mire, pues puede interpretarse de formas muy diversas. Vale, ahora me cuadra bastante más. Teniendo esa base de energía sin domesticar, vamos a tirar del hilo, empezando por la visión más antigua de las tres, que es la de Charubel, a finales del siglo XIX. Vamos a ello. Fíjate en cómo describe la escena textualmente, porque tiene miga. Dice, y cito, un hombre cubierto de condecoraciones y ornamentos de lo más suntuosos. Está parado en medio de un jardín donde abundan los árboles frutales, las flores y las fuentes.
El sol brilla esplendorosamente y parece solazarse maravillado, admirándose a sí mismo. Fin de la cita. Es una imagen súper recargada, de absoluta saturación material y egocentrismo. Lo que resulta verdaderamente revelador aquí es el análisis subyacente que ofrece el propio sistema de Cherubel. Ajá, cuéntame. De esta visión, estamos ante un grado extremadamente afortunado en el plano material. O sea, la fortuna le sonríe a la figura de principio a fin, derramando dones sin parar. Qué maravilla, ¿no? Bueno, espérate, porque hay una trampa enorme escondida entre esas fuentes y esos árboles frutales. A ver, perdona que sea un poco escéptica, pero si estamos hablando de un sistema que pretende ser universal, que un vidente galés de plena época victoriana vea a un señor con medallas en un jardín supercuidado, suena un poco a que está proyectando sus propios prejuicios culturales. Sí, es una lectura muy lógica. O sea, ¿cómo pasamos de esa energía cruda de Aries, de la que hablábamos, a juzgar si alguien es un pavo real vanidoso? ¿Cuál es exactamente la trampa de la que hablas? Es una crítica totalmente válida, ¿eh? Pero la conexión es bastante más profunda que la simple estética victoriana. La trampa que señala el texto es la absoluta falta de fricción en la vida de este hombre. Fricción. Sí, Cherubel especifica muy claramente que esta abundancia no es el resultado de ningún mérito particular. No hay esfuerzo, no hay sudor, no hay una conquista heroica detrás de esas condecoraciones que lleva colgadas. ¡Ostras! O sea, las lleva de adorno. Literalmente. Todo se debe a una suerte cruda y sostenida en el tiempo. Y el resultado psicológico de esta fortuna inmerecida, cuando impacta en una psique que no ha madurado, recuerda que estamos en los primeros grados de Aries. Sí, claro, la energía infantil. Pues el resultado es que la persona se vuelve, y cito las palabras exactas del texto, vanidosa como un pavo real. Madre mía. O sea que la energía pura de Aries, al no encontrar obstáculos reales contra los que chocar, se corrompe. Se estanca y se pudre en el ego, sí. Es que es imposible no conectar esta imagen del hombre admirándose a sí mismo en un jardín con un arquetipo muy moderno. O sea, me viene a la cabeza directamente el concepto del nepo baby. Totalmente. O ese tipo de figura de internet, de influencer, cuya única virtud aparente es haber nacido en una cuna de oro, en un entorno estéticamente impecable, y que se pasa el día literalmente mirándose en el reflejo de la cámara de su móvil. Esa analogía da en el clavo 100%. El jardín hipercurado de Cherubel es el equivalente victoriano al entorno libre de problemas de alguien que jamás ha tenido que ganarse el sustento. Ya ves. Cherubel está traduciendo esa energía no estructurada de Aries a través de la lente social de su época, claro. Nos viene a decir que cuando la energía y la suerte sobran y no hay un propósito superior o un esfuerzo que la moldee, el carácter se pudre en esa vanidad superficial. Porque las condecoraciones no significan nada. Exacto. Al no significar nada real, se convierten en adornos vacíos. Es un circuito cerrado de puro ego. ¡Uf! ¡Tremendo! Entonces, si juntamos todo esto, Cherubel básicamente nos está diciendo que la abundancia absoluta, cuando llega sin ningún esfuerzo, inevitablemente corrompe el carácter humano hacia la vanidad. Ese es su mensaje central, sí. Pero claro, justo cuando parece que tenemos este grado 4 de Aries totalmente dominado bajo la etiqueta del niño rico y malcriado, llega la bolasfera y nos rompe los esquemas por completo. Así es un salto brutal. Pasamos de ese jardín artificial lleno de fuentes meticulosamente diseñadas al extremo diametralmente opuesto. Sí, sí. Y es aquí, fíjate, donde el análisis comparativo se vuelve realmente brillante. Bueno, mira cómo describe Antonio Borelli exactamente el mismo grado 4 de Aries. O sea, la misma coordenada, ¿eh? El texto literal dice: un bosque en el cual hay muchas malezas silvestres, así como muchas plantas de diferentes clases y colores. Fin de la cita. Ajá. O sea, nada de hombres engalanados, nada de espejos, nada de fuentes. Solo un bosque súper abigarrado y salvaje. Claro. Si desglosamos las palabras clave de la interpretación que hace la bolasfera de este grado, vemos un cambio de foco radical. El texto habla de una naturaleza rústica, de una personalidad que es, digamos, amante del campo. Vale. Y lo más destacable, y esto es muy importante, es que señala explícitamente que no hay ninguna indicación de conocimiento académico formal. O sea, que no ha pisado una escuela. Básicamente. No hay títulos ni condecoraciones, como veíamos en la visión anterior. Sin embargo, sí existe una inmensa sabiduría natural. O sea, que estamos hablando de alguien que tal vez no sepa recitar a los clásicos de la literatura, pero que sabe exactamente cuándo va a llover con solo leer el viento. Exactamente, esa es la vibra.
Es el clásico arquetipo del buen salvaje, ¿no? O del leñador rudo que vive aislado en su cabaña en el bosque, que no tiene ni idea de qué tenedor usar en una cena de gala, pero que tiene un corazón de oro. Esa es la imagen perfecta. El texto describe una vitalidad que es brusca, que no está cultivada, pero que posee, y cito de nuevo, riqueza de corazón. La energía aquí es una prodigalidad marcada por la crudeza. Ya. Hay abundancia, al igual que pasaba en Cherúbal, pero es una abundancia completamente indómita, sin domesticar en absoluto. Pero a ver, espera un momento, porque aquí es donde a mí, y estoy segura de que a más de uno en la audiencia, le explota un poco la cabeza. Lógico. Es un giro total, o sea, pasamos del pavo real, vanidoso, ahogado en lujos inmerecidos, al ermitaño rudo del bosque rodeado de maleza silvestre. Sí, sí. ¿No son visiones completamente contradictorias? O sea, ¿cómo es posible que ambos sistemas estén evaluando exactamente la misma porción de cielo y uno vea la decadencia absoluta de la alta sociedad y el otro vea, no sé, la nobleza bruta de la naturaleza? Entiendo perfectamente la confusión, de verdad, porque visualmente son la noche y el día. Literalmente. Pero piénsalo con esta analogía. Imagina que estás analizando una escultura tridimensional que es muy compleja. Si la miras desde arriba, ves una forma geométrica perfecta, pulida. Pero si te tiras al suelo y la miras desde abajo, ves un amasijo de soldaduras y metal en bruto. Ostras, claro. Es exactamente el mismo objeto, pero la lente de aproximación cambia radicalmente lo que percibes. Aquí ocurre igual. No son visiones contradictorias, son dos manifestaciones distintas de una misma carencia central. Espera, ¿qué carencia? ¿Qué es lo que les falta a los dos personajes? Pues que ambas visiones hablan fundamentalmente de algo que está no cultivado. Esa es la mejor traducción de la energía inmadura de Aries de la que hablábamos antes, algo que carece por completo de disciplina externa. Vale. En el caso de Cherúbal, la lente está puesta en la moral y en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que no está cultivado es el carácter del individuo. Es suerte cruda que produce un ego sin refinar, un ego enorme. Claro, el niño mimado. Eso es. Y en el caso de la bolásfera, la lente está puesta en la mente y el entorno. Lo que no está cultivado aquí es el intelecto racional. Es una naturaleza cruda que produce un corazón sabio, sí, pero totalmente carente de formas, de modales o de estructura. Claro. Fíjate, ahora lo veo cristalino. En ambos escenarios, la energía subyacente fluye a borbotones, o sea, sin restricciones, sin que nadie la apode, sin una disciplina formal que le dé una estructura que sea útil para la comunidad. Exactamente. El jardín sobreabundante y la maleza silvestre son en el fondo exactamente lo mismo, son manifestaciones de una vitalidad a la que la realidad no le ha exigido absolutamente nada. Absolutamente nada. Es una energía purísima, pero totalmente desenfrenada. Es alucinante cómo de repente encajan las piezas, la verdad. Pero claro, si Cherúbal nos muestra el extremo de la decadencia material y la bolásfera nos muestra el extremo del aislamiento salvaje, todavía nos falta la tercera pieza de este puzzle. Así es. Nos falta el puente. Nos faltan los símbolos sabianos. Y creo que quienes conocen el trabajo de Mark Edmund Jones y Elsie Wheeler saben que esta fuente, que surgió en los felices años 20, pues siempre tiene una capa psicológica mucho más moderna. Sin duda. Es que los símbolos sabianos operan muy a menudo como un puente, como decíamos, ofreciendo una especie de síntesis psicológica de los elementos más arcaicos de la astrología tradicional. Esta fuente está, de hecho, muy teñida por el naciente psicoanálisis de su época. Pues vamos directamente al texto literal sabiano. Es la imagen más breve y directa de las tres. Dice: dos amantes caminando a través de un paseo apartado. Ya está. Corto y al pie. Literal. O sea, ni jardines opulentos de ricos, ni bosques indomables llenos de ramas. Solo dos personas aisladas en su propia burbuja amorosa. ¿Cómo encajamos esto con los otros dos tan extremos? Lo que resulta verdaderamente magistral aquí es el enfoque interno. La interpretación oficial de los sabianos define este símbolo como el, y cito textualmente, primer redondeo inocente de la experiencia consciente. Redondeo inocente. Sí. Representa la certeza del potencial personal en un estado donde todavía no se necesita tener un sentido inmediato de responsabilidad. De hecho, fíjate que la palabra clave que resume todo este grado 4 de Aries en el sistema sabiano es simplemente disfrute. Disfrute. A ver, parece una palabra súper inofensiva, pero viendo lo que hemos analizado ya con los otros dos, intuyo que tiene un filo bastante cortante, ¿no? Vaya que sí lo tiene.
El documento se encarga de explicar muy bien la dualidad, las dos caras de la moneda de este famoso disfrute. A ver, cuéntame la cara buena primero. Por un lado, la manifestación positiva es preciosa. Es una asimilación completamente inocente del ser en el mundo. Es permitir que tu esfuerzo natural fluya hacia algo placentero, estar puramente presente en la alegría, sin sentir culpa ninguna. ¡Qué idílico! ¿Y la cara negativa? Porque tiene que haberla. Pues la manifestación negativa es descrita como la pérdida indiscriminada de los valores reales del ser por culpa de una, cito, pura autoindulgencia. Autoindulgencia, claro. Es el momento exacto en que ese disfrute sano del que hablábamos muta en una evasión permanente de la realidad y de todas tus obligaciones vitales. Fíjate, me vas a permitir que aterrice esto a algo súper cotidiano, porque creo que así se entiende mejor. Por supuesto. Es la clásica fase de luna de miel de cualquier relación amorosa, pero llevada al extremo más absoluto. Es esa burbuja inicial donde el resto del planeta podría explotar mañana y a ti francamente te daría igual. Exacto. Solo importa tu burbuja. No existen las facturas, no estrés en el trabajo, no existen los amigos ni la familia, o sea, solo existes tú, tu propio deseo y la otra persona. Todo lo que te importa es pasear por ese camino apartado, súper lejos de las miradas juiciosas de la sociedad adulta y sus responsabilidades. Es una analogía perfecta. Es una burbuja de autoindulgencia compartida, construida específicamente para mantener la fricción del mundo real a raya, fuera de ahí. Pero entonces, claro, si juntamos todas las piezas de hoy, ¿no es acaso esta visión sabiana la explicación perfecta que resuelve todo el misterio? ¿En qué sentido? Pues que si lo analizamos a fondo, esta necesidad humana de disfrutar sin tener que rendir cuentas a nadie es la raíz exacta tanto de la vanidad de Charubel como de la crudeza de la bolásfera. Buah, el razonamiento es impecable de verdad. El símbolo sabiano actúa literalmente como el núcleo psicológico de las otras dos visiones históricas. Fíjate en el patrón subyacente. A ver. El hombre adinerado de Charubel se aísla en su jardín amurallado para evadir el mundo real, ahogándose de forma pasiva en su propia vanidad. Ajá. Por otro lado, el leñador de la bolásfera se aísla en su bosque de maleza para evadir las reglas de la civilización, acomodándose en su propia brusquedad. Sí. Y finalmente, los amantes sabianos se aíslan en su paseo apartado para evadir sus responsabilidades sociales, perdiéndose en el puro romance. Ostras, es que es calcado. El denominador común, la esencia verdadera del grado 4 de Aries, es un estado de existencia donde la fricción externa ha sido anulada por completo, ya sea por decisión propia o por el azar de la vida. Es brutal, la verdad. Es como si esta coordenada cósmica representara nuestra anestesia frente a las demandas de la madurez. Es ese deseo tan humano de encontrar un rincón donde nadie nos exija absolutamente nada. Totalmente. Y creo que, una vez que hemos superpuesto estas tres lentes y hemos visto que en realidad las tres están describiendo el mismo fenómeno psicológico con distintos disfraces, creo que es imperativo que demos un paso atrás y miremos el conjunto. Sí, es el momento de la síntesis, de unir los puntos. Porque claro, quienes nos escuchan y suelen profundizar en estas herramientas analíticas saben perfectamente que la teoría, si no tiene aplicación, pues se queda en una mera anécdota curiosa. Exacto, no sirve de mucho. Así que la pregunta clave ahora mismo es, ¿por qué todo este análisis tan minucioso es relevante para el día a día? O sea, ¿qué utilidad práctica tiene desentrañar este conflicto entre la autoindulgencia y la abundancia natural? Pues, a ver, la gran utilidad reside en comprender cómo reacciona nuestra maquinaria psicológica humana frente a la falta de tensión. Hoy hemos diseccionado 3 escenarios donde la realidad, de repente, no presenta obstáculos. Cero problemas. Cero. Y lo que todos estos autores advierten al unísono es el inmenso peligro de la comodidad absoluta. Es una ley psicológica implacable. ¿Cuál? Que cuando no hay un desafío inminente que obliga a una persona a estructurarse, a organizarse, el riesgo de descomposición interna es altísimo. O sea que el ser humano necesita el conflicto o al menos cierto nivel de esfuerzo o fricción para no pudrirse por dentro. Exactamente. Suena duro, pero es así. Sin esa tensión necesaria, uno puede caer muy fácilmente en la trampa de Charubel, asumiendo que tiene un mérito y una vanidad por cosas que, sinceramente, le cayeron del cielo. El síndrome del niño mimado. Ese bosque. Claro. O, en el último caso, puede simplemente desperdiciar todo su potencial vital persiguiendo el placer infinito y responsable de los amantes sabianos.
Este grado astrológico, en el fondo, es un recordatorio súper atemporal de que gestionar las bendiciones o los periodos de extrema facilidad en la vida es muy a menudo mucho más difícil que gestionar la propia adversidad. ¡Buah! Eso es una bofetada de realidad tremenda, porque, si lo piensas, choca frontalmente con lo que casi todos deseamos en el fondo. Totalmente. O sea, nos pasamos la vida suspirando por el fin de semana, por las vacaciones o fantaseando con que nos toque la lotería para no tener que trabajar ni un solo día más. Todos lo hemos pensado alguna vez. Claro. Y resulta que este estudio profundo de la cosmobiología nos está diciendo a gritos que esa comodidad absoluta que tanto anhelamos, esa abundancia sin demanda, puede ser el mayor enemigo del desarrollo de nuestro carácter. Así de paradójico es. Y ese, fíjate, es el verdadero triunfo de comparar fuentes aparentemente tan dispares, ya sean textos de 1800 o de 1920. Claro, porque el fondo no cambia. Exacto. Las imágenes visuales cambian según los prejuicios o la estética de cada época, los vocabularios se van adaptando, pero la radiografía de nuestras vulnerabilidades humanas permanece completamente intacta. Es absolutamente fascinante, de verdad. Empezamos este espacio preguntándonos cómo era posible que tres visiones observaran exactamente la misma coordenada y vieran cosas tan aparentemente irreconciliables. Como un noble egocéntrico, un bosque lleno de hierbajos y dos enamorados escondiéndose del mundo. Eso es. Y, sin embargo, al desgranar todo este concepto de la energía pura sin cultivar, la contradicción se ha esfumado por completo. Han convergido de manera perfecta. Y lo han hecho en una advertencia muy clara sobre el peligro del estancamiento en el placer y la necesidad imperiosa de integrar la responsabilidad para poder dar forma a esa energía primaria que todos tenemos. Un viaje analítico espectacular, la verdad. Y para terminar, como siempre nos gusta hacer, queremos dejar una idea bien aterrizada en la realidad cotidiana para que siga resonando una vez acabe este análisis de hoy. Me parece perfecto. A la luz de todo lo que hemos explorado, es para pensarlo. Pensemos en los momentos de nuestras propias vidas donde la presión de repente desaparece. Ujú. Si de un día para otro el entorno dejara de exigirnos madurez, si tuviéramos recursos ilimitados y un tiempo infinito de puro ocio, ¿en quién nos convertiríamos realmente? Esa es la gran pregunta. ¿Nos aislaríamos a contemplar nuestro propio reflejo en un jardín privado? ¿Nos dejaríamos llevar por la desidia más salvaje en medio del bosque? ¿O seríamos capaces de transformar ese disfrute inocente en algo valioso antes de que la burbuja de la autoindulgencia nos consuma por completo? Es la gran prueba de fuego de la condición humana, sin duda. Porque, claro, un jardín sin responsabilidades es un lugar estéticamente hermoso, pero es terriblemente fácil quedarse atrapado en él y olvidar cómo salir. ¡Qué gran reflexión para cerrar! Ha sido un verdadero placer haber compartido esta exploración simbólica y tan psicológica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión profunda. Hasta la próxima y que la búsqueda de significado continúe.